Antes de comenzar con la instalación del enganche, nos colocaremos todas las piezas que componen este. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje y también veremos que es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Como primer paso, quitaremos ambos pilotos. Retiramos la tapa y como podéis ver ahí tenemos el tornillo. Para poder retirar el piloto quitaremos el conector. Como podéis ver lleva una pegatina. En esta nos indica que no podemos conectar nada directamente a los pilotos. Eso sí, con nuestro kit Aragon Pro podríamos conectarlo sin ningún tipo de problema. Ahora sí podemos extraer el piloto con facilidad. Repetiremos la operación en el lado derecho. Para desmontar el paragolpes quitaremos estos dos tornillos de cabeza de 10. A ambos lados dos tornillos de Torx de 20. Y también a ambos lados una grapa plástica. Ahora es momento de quitar los tornillos del paso de rueda. Veremos a primera vista los de Torx de 20. Nos falta de quitar este tornillo que tenemos a la vista. Si apreciáis, con la máquina es prácticamente imposible ya que no entra por medida. Para esta ocasión utilizaremos esta llave. Si os dais cuenta es bastante más corta y sí que entra con facilidad en su ubicación. Muy importante, no os olvidéis del tornillo que tenemos oculto. Para ello os ayudaremos de la espátula plástica y como podéis ver, aquí tenemos el tornillo. Repetiremos los mismos pasos en el lado derecho. También quitaremos los tornillos de Torx de 20 en ambos lados. Una vez que hemos quitado todos los tornillos podemos proceder a desmontar el paragolpes. Muy importante, tener en cuenta que en ambas esquinas tenemos un sistema de corredera, el cual os voy a mostrar ahora. Como podéis apreciar, donde hemos retirado anteriormente el tornillo, tenemos el sistema de corredera, el cual, tirando de él hacia abajo, nos libera el canto del paragolpes. En el lado derecho, exactamente igual que en el izquierdo. En ambos lados tendremos que liberar las grapas de presión que van debajo del piloto. Es por ello por lo que hemos quitado anteriormente los pilotos. Antes de quitar el paragolpes desenchufaremos los conectores de los sensores y la cámara. Desconectados los conectores podemos retirar el paragolpes. Para poder montar el enganche tendremos que descubrir los puntos de anclaje que tenemos tapados con estas dos pegatinas de color gris y una tercera del punto inferior en color negro, quedando descubierta en la parte inferior la tuerca y en los laterales, ahora vamos a ver los orificios. En el lado derecho exactamente igual, quitaremos la pegatina negra que tapa el orificio de la tuerca de la parte inferior y ambas pegatinas que nos dejan a la vista la ubicación de las tuercas enjauladas. Colocaremos las tuercas enjauladas, introduciéndolas por la zona rectangular, haciendo apoyar las dos orejetas y una vez que están ahí, las llevamos al sitio. Como veis, el orificio queda centrado. Exactamente igual con la otra pieza. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con el siguiente problema, que no hace la suficiente presión y cuando lo soltamos se cae no encajando con el orificio. Para solucionar el problema, doblaremos estas dos patillas. Con la ayuda del alicate le damos un poquito de presión sin pasarnos
Desmontaremos los dos tornillos de sujeción de la traviesa dejando solamente este punto sin quitar. Realizados estos pasos, podemos proceder al montaje del enganche. Colocaremos el cuerpo central del enganche, introduciendo primero el lado del escape y a continuación sujetaremos con la ayuda del tornillo de 8 el punto de la parte superior. En el lado de la derecha pondremos el tornillo también de la parte superior. También colocaremos a ambos lados los tornillos de la parte inferior. Colocaremos las piezas laterales con la ayuda de los tornillos de 10 con arandela Glover y arandela ancha. Recordar siempre de no apretar los tornillos, solamente los apuntamos. De los puntos que van sujetando el travesaño central, irá el tornillo con la arandela Glover en el punto que va ciego y el punto pasante lo pondremos con el tornillo solamente y la tuerca por detrás. Colocaremos la pieza en el lado izquierdo. Igual que en el otro lado, apuntaremos sin terminar de apretar los tornillos. Como podéis apreciar, en el lado izquierdo es característica esta muesca que hacemos para identificar con facilidad cuál es la pieza izquierda y cuál es la pieza derecha. Colocaremos el tornillo con la tuerca por detrás en el orificio pasante y el que va roscado al tubo lo pondremos junto con la arandela Glover. Antes de colocar la bola comprobaremos el modelo que estamos montando. En este caso, al ser el Opel Corsa, lo montaremos sobre los dos puntos que quedan más hacia la parte posterior. En el lado de la izquierda, 12.25 en la parte superior, 12.35 en la inferior, con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. La base de enchufe le daremos el par de apriete necesario para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por su propio peso. Aproximado todos los tornillos, le daremos el apriete correspondiente, 87 Nm para la tornillería de 12 milímetros. Para la tornillería de 10 milímetros serán 51 Nm. Y por último, para los de 8 milímetros, 24 Nm. Llegados a este punto, pasamos al kit electrónico. Para este vehículo disponemos de varias opciones en cuanto a kit electrónicos. Una de ellas sería el Aragón Pro, como os he comentado antes, conectado directamente a las señales de los pilotos, antiniebla en la zona central del paragolpes y marcha atrás en el portón. Siempre teniendo en cuenta que hay que conectar una toma de positivo directo, que en este caso lo cogeríamos de la caja de fusibles delantera. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón CAN, conectado directamente en la BSI del vehículo. Y ahora os voy a mostrar cómo. Como podéis ver, hemos colocado la base de enchufe con la apertura hacia abajo. De esta forma evitaremos recortar la zona inferior del paragolpes. Una vez que tenemos el cable aquí, lo que vamos a hacer es pasarlo al interior. Para evitar el destapizado de la parte interior, vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de la espátula plástica, retiraremos la rejilla de ventilación, quitaremos el tapón que nos da acceso al interior del vehículo. Pasaremos el cable al interior, nos aseguraremos de sellar bien con la ayuda de la goma incluida en el kit. Como podéis ver, tenemos el cable rojo y el cable marrón blanco para conectarle los positivos tanto directo como de contacto. Estos kits los tenéis disponibles en nuestra página web. La ventaja que tiene nuestro kit Aragón CAN es que al ir el conector de la base suelto de la línea de campus y del positivo, es más fácil y más cómodo pasar el cableado hasta el interior. Una vez que ya lo tenemos en el interior, conectaremos los dos cables de positivo en los alojamientos libres. No tiene posición alguna, ya que los dos son positivos directos.
Una vez que hemos puesto esos cables en su sitio, conectaremos los conectores a la centralita. En esta ocasión hemos sujetado la centralita con la ayuda de la anilla de la parte superior y hemos puesto las masas en un tornillo que hay justo al lado del otro. Con la ayuda de una guía metálica pasaremos el cableado hacia la parte delantera. Al abrir la puerta trasera izquierda nos encontramos esta moldura plástica. Vamos a huecarla con la ayuda de la espátula plástica. Metemos la mano y nos encontramos con la guía que hemos introducido en la parte trasera. Tiraremos de ella. Para terminar de pasar el cableado hacia la parte delantera, retiraremos parcialmente el tapizado de la entrada de puerta. Y aprovecharemos el mismo pasacables que lleva el vehículo para llevar el cableado hasta debajo del volante. Con la ayuda de la guía metálica continuaremos pasando el cable hacia adelante y en la puerta delantera izquierda también retiraremos parcialmente el tapizado. Vamos a descubrir dónde tenemos la BSI delantera de este vehículo. En este caso tendremos que quitar toda esta moldura para descubrir dónde la tenemos. Simplemente con un poquito de presión ya tenemos liberada la tapa. En este conector amarillo es donde vamos a realizar las conexiones. Para pasar el cableado hasta allí y no tener que destapizar toda esta zona, con la ayuda de la guía y del sacagrapas vamos a hacer lo siguiente. Levantaremos la goma e introduciremos la guía entre la goma y el tapizado. Como podéis ver, nos sale a la misma altura del conector. Ahuecamos un poquitín más para que nos pase el conector y el cableado y ya tenemos el cableado disponible a esta altura para hacer el conexionado ahí. Para terminar de pasar el cable nos ayudaremos del sacagrapas ahuecando un poquitín el tapizado y haciendo que se quede el cableado en el alojamiento que hay entre la moldura y el tapizado. Para hacer el conexionado tendremos que desconectar el conector amarillo como os comentaba antes. Pulsaremos, liberaremos el gatillo gris y ya podemos extraer el cable. Como podéis ver, nos faltaría el conector marrón. En algunos vehículos lo lleva ya puesto y en otros, como es este caso, no. Entonces utilizaremos el conector marrón incluido en el kit. Ahora os digo cómo conectarlo. Veréis en muy pequeñito la numeración que nos marca cada una de las posiciones. Tenemos el 60 aquí y el 51 aquí. En el pin 52, tal y como marca el manual, conectaremos el cable rojo. Nos aseguramos de que no sale para afuera. Damos la vuelta al conector. Como podéis apreciar, vemos ahí el número 50. Pues a continuación tendremos el 49, donde va ubicado el cable amarillo. Nos aseguramos de que hace bien el clic y a continuación en el 47 conectaremos el cable violeta. Para colocar el conector marrón en su sitio, quitaremos la brida, introducimos el conector teniendo en cuenta el registro donde hace el clic, sujetamos el cableado con la brida, volveremos a conectar el conector amarillo haciendo presión y cerrando con el clic. La conexión del positivo directo la haremos sobre el fusible F10 tal y como nos marca el manual. Es este fusible de aquí. Como para grabarlo lo tenemos un poco complicado, solamente os lo marco y ahora lo dejaremos conectado y os lo muestro. Para conectar el fusible tendremos en cuenta que el fusible que quitamos del vehículo, que es en este caso el fusible de color verde de 30 amperios, lo conectaremos en la parte más cercana a las conexiones. Y el fusible de nuestra instalación, que es de 15 amperios de color azul, lo conectaremos donde va a la altura del cableado. Tener en cuenta la peculiaridad de este robacorrientes de fusible, ya que la entrada nos la hace por este pin y esta es la salida del fusible de 30 amperios que tenemos conectado.
Como podéis apreciar en la imagen, está el fusible F10 con el robacorrientes de fusible, el cableado que sale al lado izquierdo y los fusibles mirando hacia la parte superior. Antes de cerrar la tapa, no os olvidéis de activar vuestra instalación mediante una máquina de diagnosis compatible. Para realizar la comprobación del kit electrónico necesitaremos un tester. En este caso estamos utilizando el Tow Bar Tester, que dispone de simulación de carga. Comprobaremos que todas las funciones van perfectamente. En este vehículo nos desconectará los sensores de aparcamiento automáticamente al hacer la reprogramación de la unidad. Terminada la instalación electrónica y comprobado su correcto funcionamiento, pasaremos a dejar ya montado el vehículo. Una vez que hemos realizado todo el montaje, tan solo quedará realizar el recorte en la parte inferior. Os voy a mostrar cómo realizar el recorte sin necesidad de tener el paragolpes desmontado. Hemos realizado el marcado del recorte en la parte inferior y ahora, con la ayuda de un taladro, haremos un corte usando el lateral de la broca. Realizado el recorte, quedará afinarlo, en este caso con la ayuda de una lija circular, y el acabado final se lo daremos con la ayuda de un estropajo de fibras. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche. Hasta la próxima.